partir del 20, me parece, y con la aplicación en el 21, tanto en el Ministerio Público como en la policía, ya han desarrollado las propias oficinas, áreas específicas de lucha contra la ciberdelincuencia, ¿no? O lo que yo vendría a llamar la ciberseguridad en cada una de las entidades de investigación. Eso va a permitir determinar dichos hechos y sobre todo dar ese seguimiento a esas huellas digitales con el objetivo de escarbar, de cometer o de realizar una minería de datos, sacar de un lado, hacer la teoría del caso, ¿no? Con el objetivo de identificar la existencia de ese propio acto ilícito. Entonces, ese acto ilícito se va a realizar mediante herramientas y también entornos. Ya les hablé de las herramientas, ahora nos falta identificar entornos. ¿Cuáles serían los entornos? Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, vamos a compartir aquí. Aquí está, para que solamente puedan ilustrarse, porque ya el documento los tienen y los libros también, ya ustedes lo tienen. A ver, imagino que sí se puede ver, porque acá en mi pantalla no veo. ¿De casualidad se ve algún PowerPoint? ¿Alguna Sí, lámina? se ve. Muchísimas gracias. Ya, entonces vamos a abrirlo un poquito más. Ya está ahí, tenemos la primera página, nuestro tema a tratar. Permítanme, me gusta hacer resaltados a medida que voy explicando para que así podamos interactuar con los colores y se nos pueda quedar algo. Bien, entonces vamos a tratar los desafíos futuros del derecho penal informático con la identificación de elementos principales de las tecnologías emergentes como es la IA, el metaverso, las criptomonedas, vacíos normativos y la necesidad de reforma, de ser el caso. Bien, entonces pasamos con la siguiente lámina y en la siguiente lámina podemos identificar que el objetivo de esta clase se versa en 4 puntos importantes. El primero es identificar esos vacíos dogmáticos y nos ponemos a pensar sobre qué temas no está escrito aún. Entonces, tenemos teoría, tenemos la certeza, tenemos la ley específica, tenemos ese ordenamiento jurídico que nos va a hacer referencia sobre el uso de la inteligencia artificial en la comisión de delitos, con las últimas modificaciones, como lo vamos a ver un poquito más abajo, con la ley 396, vamos a poder identificar algunas modificaciones. Pero nosotros tenemos una ley de inteligencia artificial, del uso de la inteligencia artificial, y también tenemos la implementación y la motivación, el impulso que se da al uso de la inteligencia artificial, pero para promover, dice literalmente la norma, para promover el fomento a la economía, al derecho a la economía, para promover el fomento a la, tiene un nombre, a la producción. A ver, un minutito por acá, lo voy a buscar, por favor. Y a Perú, que desde mi parecer necesita una adecuación, necesita que se pueda revisar un poquito más con el objetivo de escribir, o acá no sé si puedo proyectarles la ley, es la 31814, ley de IA, Perú, es la 31814, ahí está. No sé si lo pueden ver. A ver, voy a tratar de descargarlo para que ustedes lo puedan observar. De casualidad, venga la ley, porque yo he compartido el PowerPoint, pero no sé si pueden ver la ley. Bueno, pero igual les voy a explicar para que así podamos entrar en corriente y sobre todo para estar enlazados con el tema, ¿ya? Entonces vamos anotando la ley de inteligencia artificial 31814, que lo tenemos aquí en la vista.
que es la ley que promueve el uso de la inteligencia artificial, ahí está, a favor del desarrollo económico y social del país. Eso era lo que no lo recordaba tal cual. Entonces, esta ley promueve básicamente el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país. Igual voy a copiar el link, a ver si por acá en interno puedo escribirles en el chat. No, a ver, hola, no, no se puede, pero les voy a enviar en todo caso por el interno con la coordinadora para que ustedes puedan tener el link, pero la ley es la 31814. Bien, entonces en esta ley, para no revisar todo, no es tan extensa, son solamente 3 páginas, pero para no revisarlo al detalle, voy a hacer un pequeño resumen cuyo título preliminar analiza los principios para el desarrollo y uso básicamente de esta inteligencia artificial. Entonces, habla sobre la seguridad frente a los riesgos, habla de la pluralidad de participantes, pero enfocado en la economía. Y sí me gusta mucho porque habla de la gobernanza de Internet, que ese fue mi tema de doctorado aquí en San Marcos, en referencia, y dice lo siguiente, me gustaría que podamos retener este concepto. Dice, gobernanza de Internet. Se promueve el desarrollo y aplicación de principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisión y programas que determinan la evolución y el uso de Internet por parte del Estado, instituciones del sector privado y la sociedad civil, participando desde sus respectivos roles. No sé si alguien lo pudo entender. Yo creo que pudo ser más sencillo. En su momento le dije al Premier cuando sacaron esta ley que tiene bastantes vacíos, tiene bastantes contradicciones y sí que me pareció una ley muy precipitada para el momento. Quizá nos faltó un poquito más de revisión, pero cuando hablamos de gobernanza, la gobernanza de la Internet no solamente va a promover el desarrollo ni principios, menos la aplicación de principios. La gobernanza no está para eso. La gobernanza me va a permitir establecer un sistema mucho más allá que un gobierno, el gobierno en interno. La gobernanza se convierte en un sistema que si bien está constituido por principios de cada estado o de cada entidad o de cada autoridad, etc., principios de cada ente, normas, porque obviamente ningún ente, ningún país, ninguna entidad del Estado va a vivir sin las normas, ¿cierto? Todos, tanto público como privado, van a tener normas. Entonces, principios, hablamos de normas, hablamos de reglas específicas, procedimientos para la toma de decisiones, pero nos falta algo más. ¿Qué es lo que nos está faltando para hablar de gobernanza? Cuando hablamos de gobernanza, hablamos de la sistematización, de la organización, que todo está debidamente sincronizado. Y esa necesidad de que en Perú tengamos una RENIEC totalmente digital, que yo no necesite portar mi DNI y que solo con mi huella dactilar en cualquier entidad del Estado que debe de estar obligada a tener un lector de huella digital, yo pueda identificarme. ¿Puedo tener una contraseña de uso? Sí, todos en RENIEC tienen su contraseña de uso, no solamente para la firma en Refirma, para firmar documentos, sino de autenticidad. Entonces, por ejemplo, RENIEC está haciendo buenos avances en tecnología. Yo felicito, es una de las entidades que está logrando avances. Me parece muy bien, porque incluso los DNIs, esos chips pueden tener la capacidad de alojar bastante información que se podría interconectar con las otras entidades del gobierno.
dígase policía, dígase entidades de salud de emergencia, entre otros, o centros de emergencia de ayuda a mujer, que ahora ya cambió el nombre. Entonces, eso implica que nosotros, si ya tenemos la gobernanza de la Internet, si ya tenemos la posibilidad de avanzar en el contexto de saber cómo es que vamos a cautelar y resguardar los datos personales, también tenemos la posibilidad de interconectarnos. ¿Y eso qué implica, doctores? La interconexión nos va a permitir que toda la base de datos, los datos del Estado que se tenga, en su cuidado o bajo su cuidado, es que tendrían que interactuar. ¿Por qué les digo todo esto, doctores? No es para perder el tiempo ni para hablar de datos personales ahorita, que no es el tema, sino que de esta manera, estableciendo estos filtros a la data personal, es que nosotros en gran medida podríamos identificar a las personas, identificar a los delincuentes, identificar a las personas o a quienes presuntamente estarían tratando de afectar a la tranquilidad del orden social, que estarían de una u otra manera organizados, coludidos y participando con el crimen organizado, con las organizaciones criminales. ¿Sí? Porque acá no es un problema, esto no es un problema solamente de la delincuencia. Este es un problema, la delincuencia que se tiene actualmente. Bueno, yo no supero los 40 años, pero no he visto tanta delincuencia de esta naturaleza, ¿ya? Entonces, este tipo de delincuencia que yo sí lo he vivido en otros países, porque he vivido fuera del Perú muchos años, muy poco tiempo estoy en Perú, pero yo sí lo he vivido en otros países, y en esos países donde sí he vivido esta latitud de delincuencia, es que responde, desde mi modesto entender jurídico y político, responde no solamente a la inoperancia del gobierno, sino también, y no porque necesitemos incrementar más normas penales que sancionen con cárcel, no precisamente. Que claro, la ley debe ser, la ley penal tiene que ser estricta, tiene que ser determinada, tiene que tener un tipo de castigo específico, sí, y que siempre el derecho penal va a estar atrás de la innovación tecnológica y de la inteligencia artificial, del blockchain, para, que se utiliza para lavado de activos, etc. Sí, el derecho siempre va a estar atrás, porque en tanto la tecnología va avanzando, yo ya les dije hace un momento, no estoy hablando de años, estoy hablando de meses, de semanas. El derecho recién está viendo, vamos a teorizar, vamos a capacitar, vamos a implementar tal cosa, y finalmente, por una cuestión de presupuesto, no se implementa. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de ¿por qué les estaba hablando de las situaciones delincuenciales? Es porque existe un vacío en el tratamiento e identificación de las personas. No se tiene esa base de datos debidamente construida, ni está monitoreada, ni está debidamente resguardada. ¿Por qué digo que no está debidamente resguardada? Porque ya vimos en las clases anteriores que incluso a la unidad de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, pues también se han introducido en su sistema y han podido extraer data confidencial. Bien, entonces, si a tu órgano de inteligencia, qué bueno que no fue del Ministerio de Defensa, ¿no? Imagínense, o de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Aéreas, creo que las manos o en donde se encuentra la seguridad del Estado, espero que al menos tengan barreras mucho más fuertes. No quiere decir de que sean invencibles, ¿no? Porque los hackers obviamente están avanzando constantemente, pero sí hay que tener los firewalls totalmente establecidos y fuertes,
cada vez actualizándose para que puedan protegernos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta gran delincuencia? Como les digo, es porque no existe esa posibilidad de hacer una interacción de data. Y si no existe ese seguimiento, si no existe esa gran verificación de tu población, entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de hacer gobierno, pero hacernos en jugar en hacer gobierno, porque no se está haciendo las cosas, al menos para el derecho informático, al menos para el derecho informático, porque no solamente el derecho penal informático existe para sancionar, sino que existe un derecho constitucional informático también, que existe un derecho denominado derechos humanos. Entonces, sí se necesitan elementos que puedan permitir evitar o prevenir esta comisión de crímenes. Bueno, entre otras notas importantes sobre los principios de esta ley de inteligencia artificial, nos habla de la sociedad digital. Y cuando les decía de la sociedad digital, de esa diferencia entre la sociedad comúnmente identificada como la sociedad física, pues hablaba de la sociedad digital en cuanto a esa connotación que se da a la información y el conocimiento obtenido mediante el acceso, según lo que nos dice la ley. Dice, sociedad digital, se valora la información y el conocimiento obtenido mediante el acceso, uso y desarrollo de tecnologías digitales en todas sus dimensiones y se impulsa la seguridad. O sea, nos está dando las características de una sociedad digital, no nos está dando la definición. Pero bueno, a nada yo creo que tenemos algo, ¿no? Entonces, que nos va a permitir describir sobre qué es una sociedad digital. En el capítulo 1 nos habla de las disposiciones generales, el interés nacional, unas definiciones sobre inteligencia artificial y qué nos dice. Y ahí me voy a quedar con esta ley, ¿ya? Dice, la inteligencia artificial, dos puntos, tecnología emergente. ¿Qué es entonces? Es una tecnología emergente de propósito general, que tiene el potencial de mejorar el bienestar de las personas, contribuir a una actividad económica global, sostenible, positiva, aumentar la innovación y la productividad y ayudar a responder a los desafíos globales clave. Eso es lo que dice nuestra ley sobre inteligencia artificial. Bien, ya lo dejo para cada uno de ustedes que pueda sacar sus propias conclusiones. Y bueno, yo creo que ahí nos quedaríamos con lo que es esta ley. ¿Qué más tenemos en la lámina? ¿Qué pasa con la parte procesal? ¿Cuáles son las limitaciones que se tienen en la parte procesal? Uno, les estoy hablando desde la casuística. No voy a especificar un libro. Yo he mandado ahí notas periodísticas, he enviado un par de lecturas a ustedes para que más o menos me puedan comprender sobre lo que estoy hablando, pero desde la práctica les puedo decir que existe un déficit de jueces especialistas en la materia. Y no solamente jueces, si nos vamos desde el primer peldaño de la denuncia que se hace en la policía, la propia policía, gran parte de la Policía Nacional del Perú todavía está desarrollándose de forma incipiente. Entonces, existe deficiencia de conocimiento, de tratamiento, no del trato interpersonal, porque ese es otro asunto, sino del tratamiento que se tiene que dar en el acrado, en conservar los medios de prueba y no ensuciarlos, en la forma de cómo se tiene que resguardar, en el backup digital que se tiene que hacer.
en las personas participantes con la tecnología participante en cada uno de los hechos o posibles hechos delictivos. Posteriormente pasamos a los jueces y en los juzgados también tenemos esa limitación. A nivel del Código Procesal Penal, si bien se han hecho algunas modificaciones importantes, pero aún se considera que existen vacíos procesales que consideramos que se van a poder adecuar no solamente con las sentencias que el Poder Judicial va a emitir en algunos casos que más abajo los voy a detallar, sino también que va a permitir establecer algunos elementos a considerar o criterios de valoración para emitir las resoluciones. Ya les había comentado que en su momento se había revisado bastantes denuncias, casos judiciales que llegaron hasta la sala penal y se trató de identificar el medio probatorio en cuanto, por ejemplo, a los casos de violencia sexual, grooming, sexting, y violación sexual consecutivamente. Entonces, en donde se tenía que determinar cuál fue el medio, cómo fue esa cómo fue esa ruta del crimen, ese iter criminis, cómo estuvo conformado y sobre todo la valoración del medio probatorio. A medida que el tiempo pasa, la prueba se va diluyendo. Hay un caso anecdótico que, por ejemplo, se asevera de la existencia de la comisión de un delito de organización criminal por el simple hecho de tener una foto de una persona que se relaciona con las demás y eso evidencia organización criminal. Entonces, cuando vamos a pericia de la foto, después de casi 4 años, se evidencia que la supuesta persona que integraba organización criminal no era la que se decía. No correspondía a la identificación morfológica, la identificación, tiene un nombre en cuanto a la identificación biológica, pues las piernas, el fémur, los brazos, la caracterización, porque no se le ve todo el rostro, sino una parte, pues, pero no coincidía, ¿no? No coincidía con la talla, no coincidía con los caracteres biológicos. Después de 4 años de investigación, claro, embargos, etc., todo lo que es necesario dentro de las investigaciones, pues se tiene el caso a investigar, pero, y eso sí es un vacío, el no tener, por ejemplo, la exigencia de resolver los procesos, en este caso cuando no hay indicios, cuando no hay prueba objetiva y resolverlos de manera rápida, inmediata. Y tener que archivar para las partes que corresponden o continuar con las otras que corresponden. No necesitas resolver todo el caso y perturbar o perjudicar a las demás personas en estos casos cuando son muy grandes, ¿no? Por decir uno de los delitos. Entonces, ¿qué evidencia es la que me va a permitir dar fe de la existencia o no de la comisión de un delito? Imágenes. Tenemos también ahora con inteligencia artificial la posibilidad de, algunos lo llaman clonar la imagen, pero otros lo denominamos como el rediseño con IA de las imágenes personales. ¿Eso qué implica? Que actualmente tenemos esa posibilidad de alterar, pero también tenemos la posibilidad de identificar esa vulneración de pruebas, o mejor dicho, la determinación de prueba falsa.
Imágenes, tenemos canales de uso, de afectación, de robos, secuestros, de clonaciones, de robos, de suplantaciones de identidad, de acosos digitales, ya les dije, ¿no? Lo del sexting, el roaming, eh, en fin, hay varios delitos, casi todos los que se puedan cometer con el uso de las tecnologías. ¿Recuerdan el último caso del chico Adam Reiser, en Estados Unidos, que es un menor de edad de 16 años que falleció? Bueno, se sostiene que él mismo se agredió, ¿no? Hay un suicidio, pero que la inteligencia artificial coadyuvó orientándole y sobre todo dándole como que ese soporte para que pueda continuar con su plan. Y lo peor aún, sin reportar a las unidades de emergencia o de seguridad del Estado. Entonces, bueno, sobre esto hicimos un evento hace unos días con el instituto y, por ejemplo, analizábamos, por un lado, el uso de las herramientas tecnológicas, pero que estas herramientas tecnológicas, desde mi modesto entender, no las debemos moralizar, ¿sí? Las tecnologías, así como un lápiz, así como un cuchillo, las tecnologías no deben ser moralizadas. Esto para acaparar todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Bien. Entonces, si las tecnologías de información y comunicación, las herramientas emergentes en tecnología, la inteligencia artificial sería como un lápiz, sería como un cuchillo. ¿Por qué hago esa comparación? Me van a decir, profesora, pero el lápiz eso es de los años de la piedra y el cuchillo, no, señores. El lápiz en su momento fue una gran innovación y el cuchillo pues de igual manera es útil, pero tanto el lápiz me puede servir para escribir, para dibujar, también con el lápiz puedo sacar un ojo a la persona, puedo darle un golpe por acá, no estoy motivando a nadie, pero ustedes ya saben que con una cierta, no les quiero decir dónde específicamente, pero porque no creo que amerita, pero el lápiz puede quitar la vida si es mal utilizado. Lo mismo pasa con el cuchillo que es sustancial para todas las personas en las diversas áreas de su vida. El cuchillo es sustancial, pero el cuchillo también puede ser una daga mortal. Entonces, ¿la inteligencia artificial es buena o mala? Profesora, pero la inteligencia artificial tiene programadores y esos programadores son personas, ¿cierto? Y las personas sí son buenas o sí son malas. No sé si por naturaleza, pero deciden serlo, ¿sí? Entonces, en la inteligencia artificial, esa, esa negatividad recaería en los programadores de esa inteligencia artificial. Entonces, vamos hablando un poquito más de una responsabilidad civil solidaria, ¿cierto? Y en esa responsabilidad civil, no solamente para los dueños de IA, que serían OpenAI derivados con el ChatGPT 5, que actualmente ya ustedes han visto la versión 5 del ChatGPT, que está súper buena onda. Yo lo instalé hace más de, ¿qué será? Pues 4 meses, justo cuando la muerte de Adam se dio, que en paz descanse. Pero yo probé con mi otro teléfono, un 16 de iPhone, probé lo que es el ChatGPT 5 y sinceramente que
cuando lo quise utilizar, empezó a preguntarme 5 preguntas cardinales. Y esto lo digo para aquellos penalistas que se relacionan mucho con la psicología. Hay que saber que muchos de nuestros problemas en la comisión de delitos o no se relacionan, o problemas interpersonales, intersociedad, responde a la psicología, ¿no? Entonces, una de las preguntas, entre otras, fue que, qué películas te gusta ver, cómo te sientes hoy, qué tal has descansado, cómo duermes, si duermes con frecuencia o no, qué problemas tienes, qué es lo que más te preocupa, si tú consideras que alguien te odia, que si tienes enemigos. Entonces uno se queda como que, yo me quedé así como cuando, discúlpenme, pero cuando hablo de protección de datos personales en otras capacitaciones, casi, casi como claro que te está preguntando sobre tus deudas personales, ¿no? Y tú dices, oye, una operadora preguntándome de mis deudas personales, pues aquí ya no hay la famosa proporcionalidad de datos personales. Algo así me pasó con la inteligencia artificial, porque te está pidiendo información personal que tienes de dos, que si tú le das información falsa, este app no te va a ayudar. Y si tú le das información verdadera, el app sí te va a ayudar cuando lo necesites, pero es tu información sensible. Bien, entonces hay que saber cómo. Tenemos 20, 25 conversitas que todavía no. Entonces hay que saber bien en qué momentos es que nosotros vamos a transmitir esa información. ¿En qué momento es que vamos a compartir la información personal? Pero avancemos un poquito más. En este caso del suicidio de Adams, ¿qué es lo que estaba pasando? Y una de las incertidumbres que se daba o que se dio en su momento fue cómo es el estado de salud psicológico, psiquiátrico, clínico de este paciente. Entonces, sobre ello no hubo mucha información porque de la demanda que establecieron los papás de este menor, no se dejaba entrever las cuestiones muy personales, porque ustedes saben que esa es data personal. Esa es una data personal que no está al alcance de todos para saber si padecía, tenía un mal. Aparentemente, y por lo que los medios de comunicación informaron, era que no tenía ciertas condiciones a una a un pensamiento suicida o caracterizaciones personales suicidas. Bueno, eso es lo que aparentemente no tendría. Tendríamos que revisar bien cómo es que este avance termina. Yo creo que todos nos podríamos sumergir a este proceso que se está discutiendo en Estados Unidos sobre este, y hay otros casos, también hay varios casos de fallecimientos con el uso de la inteligencia artificial, por cuanto consideran lastimosamente por error que la inteligencia artificial es tu amigo, es tu confidente. Ojo con eso, doctores. ChatGPT, OpenAI, Gemini y otras, todas las inteligencias artificiales, lo único que van a querer o están programadas, porque ellas no sienten, ellas no tienen pena, nada de eso, pero están programadas para crear cierta adicción y cierta vinculación con el usuario, así como se crean los aplicativos y los marketing para tener más clientes. Lo mismo pasa con estos aplicativos. Es el mercado, doctores, es el mercado el que gestiona todo ello. Entonces los aplicativos están, aunque aparentemente incluso hay aplicativos donde tú puedes seleccionar tu novia o tu novio con inteligencia artificial y ya puedes conversar y hacer cosas y incluso interactuar mediante el webcam de la página o del celular o del computador para que puedan tener esa interacción sexual. Eso tiene que tenerse bien en claro que es una máquina, que es un aplicativo y que está programado para crear esa afinidad. Entonces el aplicativo lo que va a hacer es que te va a dar, te va, ¿cómo se llama? Te va a decir lo que tú quieres escuchar.
básicamente. ¿Sí? Entonces, por favor, eso no solamente es para cuestión de la materia en derecho penal, sino también para fortalecer lo que vengo diciendo desde hace más de 11 años. Fortalezcamos la cultura digital. Si nosotros no fortalecemos la cultura digital, el derecho penal informático no va a servir de mucho. No va a servir de mucho porque los procesos, porque pueden haber procesos donde sí se han cometido delitos cibernéticos y no hay pruebas. Y van a salir libres los delincuentes. ¿Sí? O por el otro lado, puede que no se haya cometido delitos, pero la inexperiencia, el desconocimiento de los juzgadores puede hacer que condenen en contra de la persona inocente. Entonces, esto sí es importante que lo vayamos desarrollando, por favor. Bien, debatir la imputación penal en el contexto de la IA, analizar los problemas de prueba, ya lo dijimos, jurisdicción del metaverso. El metaverso. ¿Qué es el metaverso, doctores? A ver, no sé si acá pueden ustedes observar acá un pequeño vídeo sobre qué es el metaverso. De paso aprovecho en irme a traer un poquito de agua. A ver, dejo de presentar. Si es que no escuchan, me lo hacen saber. Pero si sí lo escuchan, les pido que tomen anotaciones, 5 características del metaverso, ¿ya? 5 características del metaverso para ver cómo se puede aplicar. A ver, espero que se escuche. You've probably heard about the metaverse, but what is it and how do you get there? The tech industry loves a buzzword, and right now everyone is talking about the metaverse. Señores, quiero dejar algo claro. Esta es la primera entrevista en la historia de CNN en el metaverso. Dame 5. Me uní a ti para ser parte de algo. Están construyendo un arma, una superarma. Hay un futuro aquí para los osados. Bienvenida a la rebelión. ¿Recuerdas cuando todo el mundo no paraba de hablar del metaverso? Hace nada parecía que el metaverso iba a ser la próxima gran cosa que cambiaría nuestras vidas. Un mundo virtual donde íbamos a trabajar, salir con amigos y hasta comprar cosas reales desde una realidad digital. Facebook quemó miles de millones de dólares en esta idea como si fuera un futuro inevitable, que hasta cambió el nombre a Meta únicamente por esto. Como ya habrás observado, a día de hoy la cosa está bastante floja. Lo que parecía que iba a ser el próximo Internet terminó siendo algo bastante pochete. Hay problemas técnicos, poca gente realmente metida en estos mundos y el hype que había al principio se ha esfumado. El metaverso, ese futuro prometido, ahora parece más una moda pasada que otra cosa. Pero, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido para que de algo que se percibía tan grande como si de una nueva realidad se tratase, no se hable de ello en ningún sitio? Y lo más irónico es que el metaverso en realidad no es nada nuevo. Llevamos décadas viendo mundos virtuales en libros, videojuegos y hasta en espacios digitales mucho antes de que Meta o cualquier otra compañía intentara vendernos esta nueva era. Y si crees que el metaverso es solo otro invento de las grandes tecnológicas, prepárate porque la historia del metaverso empieza mucho antes de lo que imaginas. La idea de una realidad virtual o de mundos alternativos donde las personas pudieran vivir experiencias distintas a las de su vida diaria ha existido en la cultura popular mucho antes de que las empresas tecnológicas lo convirtieran en un producto. Aunque el término metaverso no fue utilizado hasta los años 90, ya en los años 60 y 70 la ciencia ficción comenzaba a explorar las posibilidades de realidades digitales. Obras como Simulacron 3 de Daniel F. Galloway, publicada en 1964, narraban historias donde los personajes vivían en un mundo virtual, una especie de matriz que los mantenía separados de la realidad física.
Sin embargo, no fue hasta los años 80 que el concepto de una realidad alternativa completamente digital se consolidó en la cultura pop. Uno de los grandes hitos fue Neuromancer, de William Gibson, publicada en 1984. En este libro, Gibson introdujo el concepto del cyberpunk, un mundo distópico lleno de neones, implantes, drogas y un sistema podrido y corrupto. Y en estas páginas ya imaginaba un espacio virtual compartido parecido a la idea del metaverso. Los individuos podían entrar en la red, un espacio de datos de realidad virtual llamada la matriz, algo que en la época parecía extremadamente futurista, pero que en años después serviría de inspiración para proyectos reales. Por ejemplo, las gafas de realidad virtual que sale en la portada del libro. Fue en 1992 cuando Neal Stephenson, un novelista estadounidense, acuñó el término metaverso a su obra Snow Crash. En esta novela, Stephenson describía un mundo virtual en 3D donde las personas podían interactuar a través de avatares. El metaverso en Snow Crash es un lugar donde la gente va para escapar de una realidad opresiva y cada usuario puede personalizar su avatar y vivir aventuras dentro de esta realidad alterna compartida. Para ingresar al metaverso, los personajes utilizan una especie de gafas de realidad virtual que, curiosamente, se asemejan mucho a las gafas VR que conocemos. El concepto de Stephenson era, en parte, una crítica a la sociedad. En Snow Crash, el metaverso refleja las desigualdades del mundo real. Los avatares de las personas adineradas y con recursos son mucho más elaborados y personalizables que los de las personas con menos recursos, quienes se ven obligados a usar avatares simples y básicos. Bien, con lo poco que han podido escuchar del vídeo, ya podemos más o menos ver cómo es que el metaverso nos permite como que sentir esa sensibilidad de ubicuidad, que es una de las características de Internet, de estar en un espacio meta. Y no es que haya aparecido reciente, eso toda la vida con el espectro radioeléctrico se ha permitido o ha existido, mejor dicho, ¿no? Solamente que ahora se utiliza la tecnología para la interacción. Entonces, ahora sí lo aterrizamos en Perú. ¿Cómo es que en Perú tenemos una interacción entre lo que es el metaverso y el derecho penal? Entonces nos vamos, también les he compartido el link, no sé si lo han llegado a revisar, está publicado por Pasión el Derecho, en el que nos hace un resumen. Yo lo he tenido con un documento aparte, pero ellos nos hacen un resumen sobre, así fue la primera audiencia que tuvo lugar en el metaverso, lo escribieron hace 2 años aproximadamente. ¿Ya? Y a partir desde el 23, porque recuerden que el Poder Judicial también en el 23 se manifestó sobre este avance, y la primera audiencia que se llevó a cabo en el metaverso, y no es nada más que la virtualidad, la interacción de esa virtualidad, ese mundo digital en el que nos representamos a través de emoticones, a través de otras animaciones virtuales que van a permitir interactuar entre nosotros, como que si fuésemos muy tangibles. Y bueno, y básicamente ese espacio virtual es que va a permitir desarrollar o interrelacionar o fortalecer ese conocimiento que se pueda tener. Pero todavía sigue siendo un espacio de metaverso, básicamente. Entonces la pregunta es, ¿en qué país? Bueno, si fuera un examen en este momento diría, pues, ¿en qué país de América Latina es que se realizó la primera audiencia en metaverso? Entonces tenemos una opción A, Argentina, una opción B, tenemos Chile, opción C, Perú, opción D, Colombia y opción E, Ecuador. No sé si pueden escribir en el chat, me gustaría ir leyéndolos para saber más o menos sus respuestas, pero es que con el uso del metaverso ya se pueden hacer o llevar a cabo en esta parte del derecho lo que son las interacciones de las actuaciones procesales a nivel del Poder Judicial.
Alguien por ahí, uno de mis alumnos de San Marcos me dijo, profesora, entonces nos van a despedir a todos los asistentes, los auxiliares, ya no vamos a tener trabajo a futuro. Pues se supone que vamos para allá, ¿no? Se supone que vamos en esta evolución. Se supone que el sistema jurídico va a tener que migrar en algún momento. Entonces, es necesario que vayamos preparándonos hacia ese futuro. No es tan lejano, el avance de las tecnologías no es tan lejano. Desde mi perspectiva, solamente falta que un ministerio lo adopte y ya se implementa. Porque en Colombia, por ejemplo, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional del Perú, pues acordaron la implementación de esta audiencia. Entonces, yo creo que es un trabajo integral a nivel político y judicial. Considero que para la evolución del metaverso, la utilización del metaverso en el sistema o ordenamiento jurídico y sobre todo en la parte procesal para llevarse las actuaciones procesales, es que considero que sí debe haber un trabajo conjunto entre el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Ya? Entonces el ciber, ese encuentro, pues ha permitido, entre otras cosas, pues promover no solamente el uso de la tecnología, sino también saber que estas cosas se pueden resolver mucho más rápidas, con mucho más dinamismo que cualquier otra. Hace poco estuve opinando como jurado sobre una tesis que planteaba, no les puedo decir todo el título ahorita porque he hecho unas observaciones, entonces todavía no está aprobada, yo creo que en unos días ya está, pero por eso voy a reservarme el título, pero sí les voy a decir que en esa tesis lo que se está proponiendo es la implementación, el uso de la IA, el uso de dispositivos, software, básicamente el software de programación de lenguaje algorítmico que va a permitir hacer más dinámica las audiencias. Ahí me quedo. Más dinámica las audiencias, mucho más rápida, no van a ser tan lentas, no van a ser tan tediosas, no van a haber tantos errores. ¿Quién de nosotros no ha visto cuando lee sus actas de audiencias, pues con faltas ortográficas a 1000? Nosotros mismos hemos tenido esas faltas ortográficas. Y ni modo que como abogado de la parte empieces a decirle que es mi pecado, decir punto y coma acá, resaltado abajo, en algún momento lo he hecho, porque para mí es garrafal cometer esos errores. Lo he hecho, pero seguramente he caído muy mal a los jueces. Pero bueno, como todo profesor, pues no nos queda de otra que tener nuestros defectos también. Entonces, esta realidad o esta audiencia que se llevó a cabo en Colombia, pues se utilizó una plataforma llamada el Horizon Workrooms, que básicamente son los espacios virtuales creados para este dinamismo meta. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, no ha hecho esa verificación o no ha probado de estos juegos incluso con Meta? Pero esa línea, vuelvo a repetir, esa línea delgada del buen uso de la tecnología también ha permitido cometer delitos o permite cometer delitos incluso en ese mundo meta. Sustracciones, robos, afectaciones personales, violencias, entre otras cosas. ¿Ya? En algún momento, cuando Mark Zuckerberg se presentó ante el público indicando el avance de este meta, es que también hizo hincapié en ese cuidado interpersonal. Me refiero interpersonal a todo el cuidado y la protección que las personas necesitamos, no solamente en la vida privada, sino en la interacción con la sociedad, de tomar las medidas necesarias antes de aplicar o utilizar este tipo de tecnología. ¿Sí? Entonces, bueno, por otro lado, si se han visto, por ejemplo, algunos comentarios posteriores en cuanto al avance de la tecnología, personalmente, yo sí soy pro uso de inteligencia artificial
pro uso de nuevas tecnologías y creo que esto, desde mi perspectiva, coadyuvaría no solamente para prevenir crímenes, para dar un buen seguimiento, ¿cómo se dice? El monitoreo de la comisión de estos delitos, revisar en segundos, porque ya la inteligencia artificial está programada, revisar en segundos tus indicadores de violencia, tener en segundos quienes están haciendo proyectos de investigación o tesis, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para saber en qué departamentos es que existen más índices de criminalidad y cuáles son las razones. ¿Por qué? Y eso es lo que se tendría que atacar. Porque no es necesario o no solamente es suficiente que se abran los procesos y se condenen. O sea, eso creo que para mí ya quedó en la edad de piedra, ¿no? Ahora lo que se necesita es dar el seguimiento, y más aún si algunos de ustedes están ocupando cargos, jefaturas, etc., que permitan hacer esas innovaciones. Bueno, sin alejarnos tanto, a ver, de lo que estamos hablando, vamos otra vez a regresar al PowerPoint y hablamos de proponer soluciones de reforma legislativa. Ya se analizó un poquito el tema sobre las crisis. A ver, acá en la siguiente lámina 4 dice, voy a descargar el PowerPoint y lo voy a compartir con su coordinadora para que ustedes lo puedan tener. Bien, así es que no se preocupen en tomar apuntes porque todo lo que está en el PowerPoint ustedes lo van a tener. Entonces, las crisis en el paradigma normativo. ¿Cuáles serían las crisis? Si bien nosotros tenemos una ley, la 396, que nos habla, que regula los delitos cibernéticos, pero el pasado frente al futuro siempre va a estar en desventaja. Siempre es más, esta ley ya tendría que tener varias modificaciones en referencia a la implementación de nuevos delitos. Y no solamente nuevos delitos, sino la utilización de medios de prueba, la utilización de expertos, de peritos que deben de estar en una lista, en un registro de peritos, pero no en la lista común de peritos penales, sino en la lista especial de expertos peritos en forense digital, que no hay muchos. En Perú no habemos muchos, entonces yo creo que es necesario que ustedes se afiancen por eso y también el Colegio de Abogados de Lima lanzar el nuevo curso de capacitación en forense digital ayudaría muchísimo para convertirte al menos como juez, con tener más conocimiento sobre la prueba debida, prueba indebida, prueba sucia o prueba debilitada de forma digital, debilitada o deteriorada, ¿no? Afectada en el mundo digital, y también los fiscales, cuando aperturan los procesos para que formulen o aperturen la carpeta fiscal, etc., etc., o la acusación respectiva, ¿no? Entonces creo que es muy importante. Ese es como que el reto, es como que la aspiración, esas son las limitaciones que vamos a tener en el futuro en referencia al derecho penal informático. A ver, el dilema de la teoría del delito en la era digital, ese es un buen punto. La teoría del delito en la era digital, ¿cómo es que vamos a esquematizar la famosa teoría del delito en nuestra era digital? Porque la era digital es cambiante de forma constante. La evolución, no solamente por los elementos que interactúan, si en su momento la comisión de un delito se hacía por las redes sociales, ahora la comisión de un delito ya no se hace por las redes sociales, sino ahora se hace con la inteligencia artificial, sino se hace con la utilización de blockchains para ver dónde se puede esconder el dinero, ¿no? ¿En dónde está? ¿Cómo vamos a determinar en un proceso de lavado de activos cuando se utiliza el blockchain? Porque los nodos, o nodos, como se conocen a nivel de sistemas, van a encapsular la información. Pero existen expertos que van a dar ese seguimiento, nodo por nodo. Y si bien no van a determinar que tu dinero se encuentre en las Islas Caimán, pero sí van a identificar ese feedback de inicio, del tiempo cero de salida
del dinero con el tiempo F de llegada, de salida, que es la geolocalización. Y si el delincuente, ¿no? Si el delincuente, no digo ustedes, ¿no? Si el delincuente está utilizando el geolocalizador, si está utilizando su dispositivo con geolocalización activado, porque hasta para ser delincuentes hay que saber cómo se puede gestionar esa situación, ustedes, como perseguidores de los delincuentes, tienen que saber más que el delincuente. Tienen que saber que si está activo el geolocalizador, ustedes pueden identificar esos movimientos, que no van a ser la prueba idónea. Sí, profesora, pues no van a ser, pero van a tener indicios, pues. Van a tener de dónde jalar, escarbar y pueden llegar. Porque si no, se comete un delito y si no, pues si por ejemplo se utilizaron un mecanismo de comunicación totalmente encriptado, totalmente cerrado, que hay varios, entonces por más que la policía cibernética trate de hacer el registro, el Ministerio Público de hacer el seguimiento, va a encontrar que ha habido un puerto de apertura de comunicación del delincuente con otro delincuente y este delincuente con una persona, un funcionario público, este funcionario público con un representante de una entidad privada y que sí hay un circuito de comunicación, pero no está el texto, porque el texto se desapareció en segundos después de haber sido abierto, porque estuvo encriptado, ¿no? Entonces, la encriptación es muy buena, ya lo dije en la primera clase con ustedes, que se encripte todo el sistema, los sistemas de datos de las personas, así como considero que se debe de hacer el seguimiento, el monitoreo de tu ciudadano para que lo puedas cuidar y sepas identificar a tus delincuentes que tienen más de 200 chips en la bolsa y pueden hacer llamadas en cualquier momento para extorsionar o pueden crear a partir de un webpage y vender, lo pueden hacer, pero también es necesario implementar, vuelvo a repetir, quienes están haciendo otra tesis en Derecho Penal, implementar el uso del blockchain el uso del blockchain en el cruce de datos, personales como una forma de prevención del delito e identificación de personas. Entonces, es necesario con el blockchain, con la encriptación, yo voy a poder cuidar la data, pero también voy a permitirme seguir, indagar y determinar para llegar con el delincuente. Todo en el mundo cibernético, gracias a Dios, deja huella. Todo. El problema no es que deje huella digital. Estamos hablando de la huella digital. El problema no es que exista la huella digital. El problema es que tú como especialista tienes que saber cómo buscar esa huella digital. ¿Sí? Ya, entonces ese es el dilema de la teoría del delito. ¿Cómo es que lo vamos a adecuar? ¿Puede entonces una inteligencia artificial tener una conducta humana? Pues sí. ¿Puede tener una conducta humana? Claro que sí. La inteligencia tiene, pero ¿es humano? No lo es. Siente, tampoco siente, pero sí puede tener, hacer una semejanza, una coincidencia de conducta humana, porque es una réplica. En tanto más información le das, más información va a tener y se nutre de ella. Entonces, ¿cómo se atribuye la culpa a un algoritmo? ¿Cómo atribuimos la culpa a un algoritmo si resulta siendo un sistema? Ya respondí esa pregunta, ¿recuerdan? Cuando les dije que hablamos de una responsabilidad solidaria derivada entre el dueño creador y sus programadores. Y una de las penas que me da con Samuel, ¿cuál es el apellido de, no sé si el doctor Bejarano está por ahí para que me eche un grito, pero ¿cómo se apellida Samuel, el que era ex trabajador de OpenAI y también creó todo lo que es la IA, estaba segmentando, estaba identificando la evolución de las redes sociales con la finalidad de determinar cómo es que hay una influencia de las redes sociales en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, a él también se lo está procesando porque en su momento él fue uno de los programadores y después salió a discutir y dijo, un momentito, el Facebook es peligroso,
un momentito, el uso de la inteligencia artificial sí es peligroso porque afecta tal, y empezó a detallarlo. Le he dado seguimiento a este caso y sí, nos puso en alerta. Y qué bueno que nos puso en alerta porque después de eso salió ¿se acuerdan de esta de la Carta de los Derechos Digitales? Que se aprobó, ya tiene casi más de 18,000 firmas, o sea, 18,000 seres humanos que apoyaron que la inteligencia artificial se detenga un poco, al menos que haya una tregua, al menos que haya un espacio con el objetivo de no afectar otros derechos, entre ellos, pues, derechos de creación, derechos de autor, etc., ¿no? Entonces, vamos a evidenciar que el derecho penal cibernético está atrás de esta evolución cibernética, de esta delincuencia cibernética o del cibercrimen, pero que a la vez es responsabilidad de un equipo multi-stakeholders, tanto gobierno, entes o, ¿cómo se dice? Partes, elementos del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, entidades ad hoc constitucionales que van a interactuar para la investigación en cibercrimen. Por otro lado, tenemos los delitos en la era algorítmica. Entonces, la IA es un nuevo autor del delito. Fíjense que a nivel de derechos de autor, se ha considerado que la IA puede ser creador. O sea, ya se le dio personalidad jurídica. No personería jurídica, porque recordemos que eso se aplica para los entes, pero ya se le dio esa personalidad jurídica. E incluso se acuerdan de la robot Sofía, entre otros robots que ya tenemos un montón, pero a Sofía, que maneja inteligencia artificial, googleenlo ahorita, pónganle Sofía Robot IA. Nada más iban a ver que tienen un montón de vídeos y también textos en PDF que pueden ustedes leer para que vean que a ver, corríjanme por favor, en Arabia Saudita, sí, se le otorgó el documento el credencial, diríamos en México, pues el IFE, acá en Perú el DNI. Se le otorgó su credencial, su nacionalidad. ¿Ya? Entonces, así como esta evolución de robots tienen esa cierta independencia, lo mismo pasa cuando nos hacemos una pregunta acá. Entonces, la IA, o mejor dicho, el nuevo autor del delito, ¿sería la IA? ¿Es un nuevo autor? ¿La inteligencia artificial sería el culpable, sería el responsable? Ya eso lo hemos revisado. ¿Qué pasa en los fraudes bursátiles de forma masiva? Si nosotros diseñamos un programa para cometer fraudes bursátiles, sabemos, en la clase pasada vimos bastante phishing y dijimos, no sé si lo recuerdan, que para que se realice ese phishing, antes, les estoy hablando de hace 7, 8 años, claro, en el 96, 2000, no, menos, 6 años, 99, 2000, 10, 2015, porque estamos 25, claro, 6 años aproximadamente, se hackeaban las cuentas. Se hackeaban las cuentas, se clonaban las tarjetas y de esta forma se cometían los robos, los phishing. Y posteriormente nos dimos cuenta que ya no necesitaban clonar las tarjetas. Ya no necesitaban clonar ni hackear cuentas, ya no. ¿Por qué? Se utilizó otro medio, se utilizó otro mecanismo. ¿Recuerda? Denominado el card dump. Y eso permitía que a través de un dark web se pueda abrir todas las cuentas con los usuarios y prácticamente eras tú quien a través de dar un link, un clic en el link, transmitías tu información. Es decir, tú trabajabas para el delincuente,
¿no? Entonces ahora tú ya eras el trabajador del delincuente, el delincuente te mandaba un link, el delincuente te mandaba un mensajito de texto o un print bombing, y tú le dabas clic ahí y te fregaste, porque ya estabas trasladando tu info al delincuente. Y el delincuente pues abría un sistema de dark web donde no necesitaba romper ningún sistema, no necesitaba aplicar su hackeo, sino que ya tenía toda la info así por masa. Y de esa manera podría cometer los fraudes. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Con la inteligencia artificial ya se puede programar algorítmicamente. Ay, eso es lo horrible, porque sí, eso ya hasta me asusta, porque incluso se puede copiar, clonar la voz, clonar a ver, si te clonan la voz, utilizan el deepfake, utilizan la data que por X razón en el Estado no está encriptado. Al menos en Perú es un buen mercado para la comisión de estos delitos porque no tenemos ese cinturón de seguridad. Ya tienen toda la data, tienen tu voz, tienen tu imagen, pues pueden cometer indistintos fraudes. Y más aún si existen personas dentro de las entidades financieras que están prestando este tipo de facilidad para la comisión de este delito. Eso sí es demasiado preocupante. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para controlar como ciudadanos? Lo único que podemos hacer es tratar de limitar el uso de la información. Y vuelvo a indicar, quienes estén realizando sus investigaciones fiscales delicadas, jueces, magistrados que se encuentran en este momento o abogados que son partes procesales en investigaciones de cybercrime o en ciberdelincuencia, tengan que tener muchos candados de seguridad y protección de sus archivos. Más quienes están en el Estado, por responsabilidad, ¿no? Sobre todo por ello. ¿Cómo es que se subdividiría la responsabilidad en estos casos específicamente? Bueno, por ejemplo, en las teorías de la imputación, se dice que la autoría mediata implicaría para el programador, quien ha usado la inteligencia artificial como un instrumento, y la responsabilidad como persona jurídica recaería en la empresa que tendría que ser sancionada. Entonces ya estamos hablando de cierta participación. Y el debate recae en la necesidad de identificar al sujeto básicamente con responsabilidad artificial. Y eso sí es un tema de investigación para ustedes. Es como que un reto futuro del Código Penal informático. Avancemos un poquito más y en el documento, en el paper que les envié, ahí podrían ver sobre el metaverso como escenario criminal, ya lo vimos en su momentito, hace unos segundos, los delitos con bienes virtuales. Es que en el mundo virtual tenemos no solamente la capacidad de hacer compras, con las billeteras electrónicas, con los portales web, sino también que estar en el metaverso básicamente va a representar como que ese dinamismo que vamos a tener que hacer como sociedad, pero yo creo que si bien la sociedad va a interactuar y va a poner en riesgo dicha data, creo que una de las limitaciones, de las grandes limitaciones que va a tener es el actor fiscal, quien va a tener que investigar el caso policial y sobre todo judicial para resolver, porque sí, en el caso de los robos, por ejemplo, de los robos de la comisión de delitos en el metaverso, pues vamos a tener que identificar ese valor real del monto, los daños que se pueden dar en ese mundo virtual, la naturaleza jurídica difusa, por ejemplo, es
abismal, porque el impacto, el uso de la tecnología no es que existe una afectación solamente a 5 personas, a 10 personas. La afectación en el mundo del metaverso es difusa. Entonces, uno va a decir, por ejemplo, en los casos específicos, ¿es hurto o estafa? Los agresores, las agresiones se dieron por los avatares, por el avatar o por la programación. Entonces, la participación de un informe pericial ahí es cardinal. Ojo, que cuando se emiten los informes técnicos, no necesariamente, no específicamente te dicen es responsable o es culpable, o te van a decir las alteraciones que se realizaron en el mundo cibernético, te van a decir las afectaciones que se dieron en el metaverso. Pero no te van a decir específicamente que el delito se cometió en ese espacio. ¿Sí? Entonces vamos a tener que identificar esa diferencia. A ver, avancemos un poco más. Yo no tengo aquí a la mano, creo que no les estoy proyectando. A ver, les voy a proyectar. A ver, ¿dónde está? Acá no veo nada. No sé qué pasó con esto, Microsoft. No sé si me salí, pero bueno. Acá tengo, a ver. Dice, mujer denuncia haber sido víctima de violación en el metaverso. Ah, ya, acá está. Este temita. Voy a compartirle pantalla. A ver si se puede observar un poquito para que vayamos juntos. Compartir. Aquí está. A ver, dice. Un poquito más abierto ahí. Dice. Entendido y acepto. Mujer denuncia haber sido víctima de violación en el metaverso. Eso fue hace 3 años atrás aproximadamente. Y bueno, hay un comentario de que no es una película, ¿no? No es un Black Mirror, pero no está tan alejado de esa realidad, porque ella empieza a hacer la denuncia que sufrió una violación virtual en partes de su cuerpo, de personas del metaverso en Facebook, porque obviamente, a ver, si nosotros, bueno, esto es posible, deja la pregunta, ¿no? ¿Qué medidas de seguridad se pueden tomar en empresas respecto a ello? ¿Qué sucede? Acá tuvimos un caso de tocamientos, por ejemplo, de una de las reality show que estuvo, creo que en una actividad pública y bueno, por ahí hubo tocamientos, ¿no? Entonces, independientemente del contexto, la situación, que eso no vamos a empezar a revisar, el asunto es que lo mismo que pasa aquí en nuestro mundo real, también puede pasar en un mundo virtual, porque si tú ya estás utilizando un avatar, te vas a teletransportar virtualmente con tu avatar, pero si en el otro mundo estás, o sea, a ver, ¿cómo me explico? Van a decir, la profesora ya la perdimos, se nos fue, ¿no? A ver, si por ejemplo en tu mundo virtual del meta, vienen 4 sujetos y empiezan a tocarte, empiezan a introducir cosas por las partes de tu cuerpo y te fuerzan a tener relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese momento, obviamente tú dices, yo me puedo quitar los lentes, yo puedo salirme del meta, pero te puedes dar cuenta que existe ese tú en el metaverso en el que está pasando esa situación. Independientemente con que tú decidas cortar ese vínculo virtual, tú ya sabes que algo pasó. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que vamos a tipificar para empezar eso? Profesora, sí, pues, pero lo podemos adecuar al código, ya lo podemos adecuar, pero no está tipificado literalmente. Y si no está tipificado literalmente, va a ser más complicado que exista una sanción. Ahora, ¿cuál sería la afectación?
Pensemos, ¿qué se afectó? Porque no la violaron personalmente, físicamente no la violaron. En el mundo meta, que básicamente ha habido una interrelación psicológica. Entonces luego viene la señora, Nina Yan, y dice, pues, en la investigación que esta señora, más de 40 años, que hizo, como parte de su investigación, etc., etc., se comprueba que hay un informe pericial, un informe psicológico, en el que si bien la señora o la señorita, esta mujer, no ha sufrido la violencia sexual de manera personal, pero su cerebro ha asumido que ha existido esa violencia. Y porque el cerebro ha asumido la existencia de esa violencia, se ha quedado paralítica, se ha quedado afectada. No puede trabajar, no puede hacer tal, pero es una prueba técnica. No es un invento, es una prueba de un experto psicológico técnico. Entonces, ¿cómo lo vamos a esquematizar? ¿Cómo lo vamos a adecuar si tenemos un caso de esos? Porque en el relato, los personajes virtuales, según lo que explica, según lo que detalla, invadieron su espacio personal, se acercaron, sus manos tocaron sus senos, su trasero, y empezaron pues a realizar situaciones incómodas para ella. Entonces, vemos ese impacto, vemos que así como este caso, se podría desarrollar cómo es que nosotros, utilizando el Código Penal, el 396 y las directivas de actualización, cómo es que vamos a aplicar a estos casos concretos, cómo lo resolveríamos. Me encantaría tener más tiempo con ustedes para analizar caso por caso y poder interactuar, sobre todo conversar, tener sus opiniones y aplicarlo en la casuística real, porque no estamos tan alejados de lo que está pasando. Esto ya fue hace 3 años. Actualmente existen quienes están en el Poder Judicial o en la policía o en la fiscalía, pueden aseverar. Me enfoco mucho en estos 3 grupos académicos, porque son ellos quienes están en más interacción con este tipo de delitos. Y son cada vez más las denuncias, no sé si todas, porque no tengo el indicador, lastimosamente. En algún momento quise hacer un observatorio de esta data, pero por el tiempo no se me ha dado. Pero sí es necesario que nosotros vayamos identificando cuántas de estas denuncias en cibercrimen o por delitos cibernéticos es que llegan al Ministerio Público y tienen la condición de aperturarse la carpeta fiscal y llevarse a un proceso de juzgamiento. Entonces, sí sería importante que manejemos esta data. Yo no sé si es que el Poder Judicial, tanto de Lima Norte o Centro, lo están realizando, pero si alguno de ustedes está pensando realizar una tesis, yo creo que es un buen momento para proyectarse en ese contexto. Bueno, así como estos temas, voy a dejar de compartir, ya cierro la página. Y así como estos temas, vamos a encontrar diversos, no solamente de tocamientos indebidos, sino también de apuestas cibernéticas, también de afectaciones de violencia, incluso de las propias violencias, ni qué decir de las violencias intrafamiliares, que también se utilizan a través de la tecnología, a través de las redes sociales, las afectaciones, bueno, entre varios presuntos delitos. Bien, ¿qué más nos falta compartir? Uy, tengo acá otro material, ¿verdad? A ver, vamos avanzando. Entonces, voy a compartirles esto de acá. A ver si lo tengo aquí. Aquí está. Porque ya les compartí un poquito del PowerPoint. Ahora quiero compartirles el resumen. ¿Dónde está acá? Creo. Aquí. Ya, disculpen que me acerque mucho a la computadora, pero no veo muy lejos. Ya. Espero que estén viendo esta
este paper que les he enviado, que hemos hecho como a modo de un summary, de un resumen para que ustedes lo puedan leer. Entonces, básicamente ello. En el planteamiento del problema del desfase normativo ya habíamos hablado. Acá hemos tratado de identificar algunas visiones que se enfocan en este tema, en los desafíos futuros del derecho penal informático. Y ahí tenemos como, por ejemplo, los delitos cometidos por una IA. Ya vimos anteriormente, ya tocamos el tema sobre la persona, o sea, yo persona cometo el delito con la herramienta IA o la IA coadyuva a cometer el delito. En el caso de Adams, la pregunta es, ¿la IA cometió el delito? No, ¿cierto? Profesora, pero fue autor intelectual. Es que no fue autor intelectual porque quien lo pensó fue la persona. Pero profesora, ¿qué pasa si la IA responde con autonomía y puede convertirse en autor de un delito? ¿Quién responde ante ese daño causado por ese algoritmo? Entonces, hasta el día de hoy, no sé, quizá pueda tener otra versión a futuro con mucha más investigación, mucho más documento de artículos de Scopus que me puedan dar más noción sobre lo que se está investigando, pero al día de hoy considero que la responsabilidad es asumida por el programador. Estoy consciente que la inteligencia, ahí le podemos poner una división acá, inteligencia artificial generativa, la inteligencia que automáticamente o de forma autónoma genera información. Eso es lo alucinante de esta IA, que automáticamente, de forma autónoma, de forma ya no necesita incluso el consentimiento de desbloqueo de sus creadores, ya va tomando esas decisiones para poder responder de tal o cual cosa. Entonces, eso sí me preocupa a futuro con la venta de robots, porque ustedes saben que ya, así como cada uno de ustedes tiene un celular, a futuro va a tener un robot. Entonces, ¿hasta qué punto es que estas IAs van a ser parte de nuestro mundo y cuáles son las limitaciones a nivel del Código Penal? Bien, el marco teórico, los conceptos fundamentales del derecho penal, ahí les he dado algunas nociones porque yo sugiero que revisemos las lecturas que envié, porque en esas lecturas existe como que más investigación sobre la teorización del derecho informático, del derecho penal informático. Ya vimos que también tenemos una ley, pero nuestra ley aún es deficiente. Y bueno, tendremos que acomodarnos con lo que ya tenemos como nociones. En el metaverso ya nos quedamos con ese espacio virtual tridimensional en el que sí se pueden cometer delitos, pues sí. ¿Quiénes son los responsables? Va a depender del caso, de los elementos de participación y del informe técnico del reporte del sistema algorítmico. Su programación, básicamente. En los criptoactivos, como activos digitales que se utilizan con la criptografía para asegurar las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. La tecnología subyace en el blockchain, que es un libro de contabilidad básicamente distribuido, público e inmutable. Es decir, que nos va a permitir hacer una interacción masiva de todo lo que es el cripto en sí, pero que no se va a poder establecer un registro exacto. Eso sí es un poco delicado. No quiere decir, ojo, y voy a hacer un paréntesis en este contexto, que no quiere decir que el uso de criptomonedas ya sea un delito. Algunos magistrados, algunos fiscales sí han cometido errores en el sentido de entender que el uso de criptomonedas ya es un delito. Ya, ¿por qué lo estás haciendo? Estás ocultando, pues. Porque si no tendrías que hacerlo con las entidades financieras. Pero puede que es una libre decisión del patrocinado de que
desee utilizar las criptomonedas, las carteras o billeteras digitales, con el objetivo de evitar impuestos, no evadir, sino de evitarlos en el sector de que su producción o su comercio no solamente se genere en Perú, sino se genere en otro país. Entonces, los aranceles o los impuestos, pues que van a recaer por paso a través de esta nacionalidad o de este país, pues tendrían que retenerse, pero los que se comercializan a través de la web, entonces tendrían esa posibilidad de cierta liberalidad. Y en ese contexto es que no siempre la utilización de blockchain o de monedas digitales, en criptomonedas básicamente, es que sería un acto delictivo por el solo hecho de utilizarlas. Al menos esa es mi perspectiva. ¿Sí? Esa es mi perspectiva. No siempre debería ser catalogado de esa manera. Es como que tratar de sancionar a través de una presunción. Y eso, si bien el criterio es respetable, pero se apega en un porcentaje mayor a la subjetividad que a la objetividad para evidenciar con certeza la comisión de esos delitos con el uso de criptomonedas. Hay casos, por ejemplo, con alguno de los casinos, no vamos a decir el nombre, en Perú, que de cierta manera se consideró inyectar dinero, negociar y con sus clientes utilizar las criptomonedas, ¿no? Entonces, a eso voy. O sea, el propio hecho de que el casino esté utilizando las criptomonedas no quiere decir que precisamente sea para un lavado, ¿no? Entonces, tendríamos que establecer bien la teoría del delito, la subsunción, el tipo penal, para que de esta manera identifiquemos la responsabilidad. Bien. En cuanto a la responsabilidad, si es del programador, el propietario, como ya lo hemos dicho, eso se tendrá que determinar. Si es que no está escrito en nuestro código, nosotros tendríamos que aplicar lo que es una responsabilidad solidaria. Y en este contexto, pues la inteligencia artificial considerar que siempre va a ser un instrumento sin intención, o sea, sin dolo. Y este enfoque funcionaría si se puede demostrar que el programa tenía el control o la previsibilidad de ese resultado, porque, ojo, ya les hablé de la inteligencia artificial generativa, de la IAG. Y cuando hablamos de la IAG, entendemos que ya es una inteligencia autónoma. ¿Sí? Una inteligencia que te va a solucionar los problemas, pero ya programada para desarrollarse en sí misma, ¿sí? Y eso sí es lo que sería imprevisible, ¿no? Para demostrar ese control liberado, esa autonomía que va a tener para responder. Entonces, ¿qué pasa si existe una afectación a consecuencia de esta IA generativa que por un desperfecto, por error, da un mal golpe a la persona y lo mata, ¿no? Entonces, las consecuencias van a ser fatales y ¿de quién va a ser la responsabilidad? Del propietario, creador, autor, etc. Es muy complejo este sistema del deep learning en cuanto a la aplicación del resultado. Bien, ya hablamos del metaverso, ahí puse unos cuantos problemitas específicos, no sé si lo van a poder revisar. La prueba digital, la cadena de custodia en el metaverso, totalmente efímera, ¿no? No hay que dejar ahí las especificaciones de cómo es que vamos a identificar básicamente los medios de prueba. Ahí, a ver. Para tratar de terminar en unos 15 minutos y dar pase a las preguntas, aunque sí les pediría un poquito más, porque después de este paper he trabajado, ahorita que recuerdo, unos 2 documentos más que sí me gustaría compartirlos. A ver, las propuestas de reforma legislativa pues implicaría por la modificación del Código Penal, que implica la inclusión de los capítulos identificados como delitos de la economía digital en cuanto a los robos de bienes virtuales, por un lado. Y ahí metemos a las criptomonedas y a los NFTs, básicamente. La manipulación algorítmica también, ¿ya? Entonces sería bueno que tratemos ya de adecuarlo en el Código Penal
cómo es que se va a dar ese tratamiento a esa manipulación algorítmica, es decir, dónde va a estar en quién recae la responsabilidad para sancionar estos temas específicos, es decir, en la creación algorítmica. ¿Por qué? Si nosotros recordamos a Rose, no sé si se acuerdan de ella, que fue creado mediante un sistema de inteligencia artificial que fue como que similar a las máquinas de Watson, una de las máquinas que en su momento desarrolló la inteligencia artificial, pero Rose es como que el gran sistema que va a permitir utilizar inteligencia artificial para procesar casos. Es decir, un juez, mejor dicho, el presidente de la Corte de Justicia dice, voy a contratar los servicios de Rose y para todos mis jueces de Lima Norte, por decir, vamos a implementar este sistema. ¿Y qué hace este sistema? Este sistema lo que hace es darte, o sea, descargas el aplicativo en tu computador como juez y tú dices, a ver, tengo este caso de X, Y, Z específicamente, este delito, quiero saber cómo lo voy a solucionar. Ingresas el caso, la formulación del caso planteado por la parte A, por la parte B, etc. La fiscalía, lo ingresas al sistema, es como que cargaras los archivos de información al aplicativo de Rose y el sistema te manda el reporte, casi como una plantilla de sentencia y te dice, acá se tiene que aplicar esta sanción, porque obviamente está programada con tu código penal, tu código procesal penal, todo, ¿no? Conforme al sistema peruano. Y te resuelve. Y te dice, se tiene que aplicar de esta manera y se resuelve así, se resuelve así y así. Tenemos aplicativos también en derecho que permiten hacer demandas incluso, ¿no? Pero bueno, continuamos con Rose. Y Rose te va a dar prácticamente una idea, una sugerencia de la sentencia que tienes que utilizar para resolver tu caso. Es pagado, obviamente. Pero, ¿por qué es que les estoy dando este ejemplo? Porque resulta que hablamos, en este caso virtual, de la manipulación algorítmica, que implica conocer la responsabilidad que tiene el programador para crear este sistema y de una u otra manera dar como resultado lo que se llama la segmentación, los criterios de error, que Rose también lo va a tener. Esa segmentación errónea, esos criterios que tienen los jueces, por ejemplo, que se caracterizan por ser jueces carceleros, jueces liberadores o jueces que no encarcelan, que van por la arbitrariedad, ¿no? Entonces, esa posibilidad, ese sesgo que tiene, también lo tiene la inteligencia artificial. También lo tiene. ¿Eso qué implica? Que Rose, después, para que te dé tu resolución, después de haber leído más de 10,000 casos preexistentes en tu juzgado y en otros juzgados de esa corte, es que te va a dar una línea para resolver. Entonces todos dirán, profesora, entonces la uniformidad de criterios se va a resolver con Rose. Se va a resolver, pero lo que no se va a resolver son la identificación o la subsanación de esos segmentos, de esa segmentación, de esos sesgos que se van a dar porque posiblemente las otras resoluciones de repente han sido resueltas sin considerar algunos elementos interpersonales para el caso concreto. Y aquí ese error lo va a volver a repetir. Lo va a volver a repetir porque está resolviendo conforme ese criterio que se utilizó. Entonces, la inteligencia artificial, si bien va a ser una herramienta, pero al momento de resolver los casos, también, no quiero decir que va a estar en error, que se va a equivocar, no quiero decir precisamente eso. Quiero decir que va a existir ese sesgo, que va a existir ese criterio de error que en muchas resoluciones
consideradas injustas, pues va a aparecer. Entonces, ¿en dónde recae el error? O sea, si un juez, insisto con los jueces, perdónenme si acá hay jueces o juezas, pero si un juez condena a un inocente y después de años le dice, ups, no eras, la pregunta es, ¿ese magistrado se va a la cárcel? ¿Ese magistrado es procesado? Lo mismo pasa aquí, estamos hablando de la manipulación algorítmica. ¿Por qué sí con el uso de la inteligencia artificial sí se da y por qué en la realidad no se da? Incluso escuché en los medios que decían, bueno, vamos a volver al pasado para tener jueces sin rostro, ¿no? Para que juzguen. Claro, la inseguridad es alta, pero ¿qué pasa si estás juzgando a un inocente? Porque la prensa te come. O sea, hasta yo por experiencia personal, hasta en algún momento me puse a pensar, mirándome y escuchando a la prensa, dije, ¿a poco que eso sí es verdad? O sea, ¿hasta es verdad? ¿Será? Cuando luego llegas en sí mismo y dices, oye, pero eso nunca pasó, ¿no? Pero la prensa lo dijo. Y el fiscal actuó por el chisme de la prensa. Entonces, como hay presión política y como hay sesgos sociales, ¡pum!, se abren procesos y luego pasan los años y no encuentran nada, de nada, de nada, de nada, de nada, y no van a encontrar nunca nada. Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué no se sanciona a los jueces? ¿Por qué no se sanciona a los fiscales? ¿Por qué no se sanciona? Porque existe ese sesgo. Y no solamente hablo de cualquier sesgo, hablo de sesgos políticos y ahí me quedo. Entonces, en el Código Penal sí necesita reformas. El Código Procesal Penal peruano necesita reforma, necesita implementar protocolos de investigación. Por ejemplo, en cuanto a la incautación de activos digitales, es necesario tener una cooperación, un trabajo que permita la preservación de la evidencia digital y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Veo que el tiempo me está ganando. He dejado unas cuantas conclusiones. A ver, el desfase normativo y la falta de tipificación específica, como por ejemplo es el principal desafío, desde mi perspectiva, del derecho penal informático en Perú, es que la legislación actual está desfasada. Y la mayoría de los delitos digitales, como las estafas con criptomonedas o el robo de activos virtuales, pues necesitan o deben ser tratados, deben ser cuidados, deben tener protocolos, deben tener ese resguardo de esa cadena de custodia de la prueba, básicamente, para que puedan llegar limpios, no alterados, o deshechos, porque también pasa, ¿no? Entonces, bajo las figuras penales tradicionales, como la estafa o el hurto, que no se ajustan a la realidad tecnológica. Entonces se requiere de manera urgente una reforma integral al Código Penal peruano para tipificar explícitamente los crímenes con IA, lo que ya les venía diciendo, los crímenes en el metaverso con el uso de los deepfakes. Qué miedo con el uso de los deepfakes para extorsionar, sobre todo. No quiere decir que ya eso no se pueda determinar. Sí se puede identificar a los delincuentes, insisto. Sí se pueden identificar a los delincuentes, sí se puede. El detalle es que no tenemos las herramientas tecnológicas para prevenirlas, que eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, para extorsionar, cometen la extorsión, cometen los robos, ¿no? De propiedad virtual. Estamos hablando en el mundo virtual. 6.2, las deficiencias en la capacidad institucional y técnica. Las instituciones peruanas, como la Policía Nacional, la Fiscalía, el Poder Judicial, carecen de la especialización técnica necesaria, ya lo habíamos dicho. La investigación y el enjuiciamiento de los delitos digitales requieren de conocimientos avanzados básicamente en informática, todo lo que es informática forense, en blockchain y en análisis de datos digitales. Sin una inversión significativa, y volvemos a la estructura económica del Estado, sin una inversión significativa en la capacitación de los operadores de justicia y la creación de unidades especializadas, la persecución de estos crímenes pues van a ser ineficaces. 6.3. La falta de protocolos para la evidencia digital, como la prueba digital, es el pilar de cualquier caso de ciberdelincuencia, pero es extremadamente volátil. En Perú aún existen deficiencias en los protocolos para su recolección, preservación
y análisis si la cadena de custodia de la evidencia digital no se maneja de forma correcta. La prueba puede ser fácilmente impugnada y volvemos al gran derecho constitucional del debido proceso. Ya, la tutela jurisdiccional efectiva, pero el debido proceso. Si existe ahí un error, delincuente se queda feliz y el proceso se tiene que archivar. O en todo caso se desestima en un juicio. Ganan porque ganan, ¿ya? Es crucial entonces estandarizar los procedimientos para garantizar que las pruebas sean válidas y admisibles. 6.4. Desafíos de jurisdicción y cooperación internacional. El ciberespacio no reconoce, no sé si lo están viendo, espero que sí, estén viendo al menos mi pantalla. El ciberespacio no reconoce fronteras. Los crímenes informáticos que afectan a Perú a menudo son cometidos en América Latina y en el mundo, lo que plantea complejos desafíos de jurisdicción. Para enfrentar este problema, Perú necesita fortalecer los acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación judicial y policial. La agilidad en el intercambio de información y la ejecución de órdenes de captura son esenciales para desarticular redes criminales globales. Y ya vimos la semana anterior de clase que la Interpol hacía un trabajo somero, al menos por lo que se ha podido evidenciar. El 6.5, necesidad de una alianza público-privada. El Estado peruano no puede combatir el ciberdelito solo. Una de las conclusiones más importantes en la necesidad de la alianza estratégica y robusta. Desde mi parecer, considero que es necesario unirnos en este contexto. Esto implica colaborar entre empresa, tecnología, proveedores y servicios de Internet. A ver, acá voy a hacer un pequeño paréntesis y disculpen si me paso a unos microminutos, pero ¿qué pasa si es que en este momento, acá no, si es que en algún momento se comete un delito y esa persona, la víctima, con un clic en cualquiera de sus dispositivos digitales o con la interconexión de manera satelital, que es grabado con la voz, puede comunicarse y pedir el auxilio a través de la voz. Y ustedes dirán, ¿cómo así, profesora? Eso implica que si nosotros hablábamos de la gobernanza digital, si hablábamos de la seguridad, no sé si recuerdan de los decretos de urgencia 007 y 006 del 2020, de estos dos temas lo estoy hablando, es que si canalizamos esa posibilidad, es que podríamos interactuar con el sector privado y dar la alerta de esa afectación. Lo mismo pasaría con la pérdida o cuando un niño se extravía, cuando una persona se extravía, cuando en la zona de Piura se salieron todos los desagües y la gente estuvo enferma, ¿no? ¿Se acuerdan? Y bueno, pues los ministros se van a mirar y todo, pero ¿qué hacen? Pues, ¿qué haces con la tecnología que lo tienes ahí? Tienes un montón de dinero que no lo aplicas. ¿Por qué? Porque hay robos, hay afectaciones, hay enfermedades. Entonces, eso se puede solucionar con el uso de las tecnologías. ¿Por qué tienes que darte la mano con la entidad privada? No con la delincuencia, sino con la entidad privada. Operadores en telecomunicaciones, por ejemplo. Los operadores en telecomunicaciones pueden prestar el servicio, así como cuando nos asustan cada vez que hay sismos y te empieza a mandar esa vibración del sismo o te empiezan a mandar los mensajes de oleajes, etc. Lo mismo, esa comunicación de la prevención de la delincuencia o la lucha contra la delincuencia tiene que estar en un circuito cerrado con las entidades privadas. Cámaras, municipalidades no pueden seguir trabajando. Las municipalidades separadas del gobierno central, o sea, es inaudito. Bien, bueno, y ya leen las conclusiones adicionales, un poco de bibliografía que he considerado necesaria. Bien, ¿qué más? Con esto yo creo que podría cerrar ya en cuestiones a cuáles serían pues esas desventajas que tendría el derecho penal, básicamente el derecho penal
informático, como se lo ha denominado, o el cibercrimen o la ciberdelincuencia. Sí me gustaría, y ya y con esto cierro para las preguntas, es que cuando analizamos los desafíos futuros del derecho penal informático, no solamente vamos a analizar, o mejor dicho, no solamente es necesario analizar la evolución tecnológica y los nuevos crímenes, ¿ya? No solamente es necesario analizar eso, sino entender que este reto se va a superar sí, solo sí, utilizando tecnología, la misma tecnología que está evolucionando en cada momento, ¿ya? Entonces, es necesario que a la delincuencia en el cibercrimen o a la delincuencia cibernética se le pueda combatir de esta misma forma, ¿ya? Entonces, es necesario establecer una globalización y jurisdicción, es necesario, ya lo he dicho, es necesario establecer un equilibrio entre seguridad y derechos, eso no lo dije, porque si bien vamos a combatir el crimen, pero también se requieren medidas, límites que me permita saber dónde se encuentran la protección de los derechos de privacidad, la libertad de expresión, la presunción de inocencia. Ojo con eso, ¿ah? No por el propio hecho de que voy a combatir a los criminales digitales informáticos o al cibercrimen, voy a atacar o afectar derechos humanos. Eso sí, no, por favor. ¿Ya? Entonces, siempre reconociendo ese equilibrio. Entonces, vamos a contar con un equilibrio para proteger tanto a la sociedad y salvaguardar sus derechos fundamentales, que es necesario. ¿Ya? El otro punto fue la evidencia digital y bajo esta explicación, pues, nos podemos abrir y conversar un poco más sobre la inteligencia artificial, su responsabilidad y Big Face, cómo se ha reproducido actualmente. Sumamos a ello la inteligencia artificial generativa y por otro lado, en el metaverso, identificando los delitos relativos con la propiedad, identidad y jurisdicción. Básicamente esos son los puntos importantes. En los criptoactivos vamos a ver lo que es el lavado de dinero y el anonimato, básicamente, ¿no? Entonces, los criptoactivos como el Bitcoin o ¿cómo se llama? El Ethereum, que también cuesta bastante, son atractivos para la delincuencia organizada y básicamente ellos van a tener un proceso descentralizado, un proceso van a darnos una dificultad para ser rastreados, sobre todo sus transacciones. No es un terreno fácil, es un terreno fértil en realidad que tenemos que cultivar para detectar en sí el lavado de dinero, en la financiación del terrorismo, en aquellos casos que se den, y el tráfico de drogas, ¿no? Entonces, no tenemos una regulación clara, tampoco existe una unificación a nivel mundial que permita a los delincuentes moverse, por ejemplo, pues de manera sigilosa, porque también ellos tienen la versatilidad de mover sus dineros, pues en cualquiera de los países donde se restringe la posibilidad de una investigación por derecho, casi lo tienen en la Constitución, como que la prohibición de que se pueda develar de quién el origen o la proveniencia de estos recursos. Entonces, pues ahí sí existe una gran limitación para identificar ese circuito del dinero. ¿Qué más? Bueno, yo creo que eso es lo más importante que podríamos tomar nota. Gracias, agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados de Lima y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber tomado un poquito de atención a la presente, invitarlos también a las capacitaciones que se dan y bueno, yo quedo atenta a cualquiera de sus consultas, igual me pueden escribir en las redes sociales. Actualmente estoy como CEO del Instituto Peruano de Investigación Jurídica y Cibernética con sedes en Perú, México y España. Muchísimas gracias y quedo atenta a sus consultas.
Gracias, doctora Cintia. Entonces vamos a hacer unos breves minutos para que nuestros participantes puedan realizar las consultas y consideren. Gracias. Sí, desde ya aprovechar por su intermedio, doctora, el saludo a la doctora Minerva, felicitarla porque está lanzando estos cursos tan importantes. De repente por ahí una práctica sería ideal, donde se ve la casuística con las pruebas y bueno, tener la casuística, como se dice, revisar los casos y expedir los informes técnicos y los periciales de las pericias digitales, ¿no? Sería algo importante que podría complementar a este curso. Y bueno, si no hay preguntas, yo creo que nos podemos quedar aquí. No se olviden de estudiar para su examen, no está muy complicado, viene todo lo que hemos repasado en el curso y buena suerte en ello. Gracias, doctora Cintia. Estamos tomando nota de sus recomendaciones. Vamos a hacerle presente a la doctora Minerva Córdoba, que siempre está buscando desarrollar temas novedosos y de interés de nuestros participantes y también en especial de nuestros agremiados. En vista ahora de que no hay consultas por parte de quienes hoy nos acompañan, vamos a dar por terminada la sesión, no sin antes agradecerle, doctora, por su ponencia bastante clara, bastante informativa, ¿no? Y amena también, ¿no? Siempre es un gusto escucharla y que nos acompañe. Esperamos poder tenerla nuevamente en alguno de nuestros futuros cursos, de repente por ahí en seminarios, conferencias, ¿no? Con nuestros participantes o como usted misma propone, ¿no? Desarrollo de casuísticas. Gracias a nuestros participantes también, siempre por su compromiso en asistirnos y de verdad que ha sido un gusto cerrar con broche de oro, ¿no? Con la doctora Cintia a lo largo de estas 30 sesiones en las que nos han acompañado siempre de forma consistente y bastante amena. Gracias, doctora Cintia. Le deseamos que nos vuelva a acompañar en un futuro evento y gracias a nuestros participantes ya nos estaremos reencontrando, ¿no? Para el desarrollo de su examen final, ¿no? Como dice la doctora Cintia, las preguntas son de las sesiones, está bastante práctico, ¿no? Y eso sería todo. Gracias, doctora Cintia, buenas noches, ¿no? Y ahora me quedo un rato con nuestros participantes para hacer algunas aclaraciones respecto a el desarrollo del examen final. Como ustedes saben, esta semana no tenemos control de lectura. Vamos a ir al examen final el día 27 de septiembre, que sería el otro sábado, y con eso ya finalizamos nuestro diplomado sobre delitos informáticos, ciberseguridad y ciberdelincuencia. Invitarles también a quienes gusten, nos acompañen la otra semana que inicia nuestro diplomado sobre tráfico ilícito de drogas el día 23 de septiembre. Y más detalles sobre las notas, sobre las regularizaciones de controles de lectura y demás los estaríamos detallando en nuestro grupo. Y ante cualquier duda o consulta, no duden en escribirme. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Sally de la Cruz, los estoy acompañando en casi todas sus sesiones, ¿no? Y ya tienen mi número, me escriben al interno. Desde la dirección académica vamos a estar siempre gustosos de atenderles. Muchas gracias a todos nuevamente. Muchísimas gracias a usted por la coordinación y bueno, en el idioma que me encanta y me caracteriza para todos, bonsoir à tous et merci pour votre patience. Au revoir. Merci beaucoup.